Y estamos con el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Doc, muchísimas gracias. Hola, un gusto. Y nuestro público dice que usted es el médico historiador. No. Bueno, pero... Había un puesto en la Academia de Historia que lo ocupaba un médico que hacía la parte de historia, pero no está más. Así es. Murió hace unos años. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy le voy a contar una historia que es muy entretenido sobre la doctora en pantalones. La doctora con los pantalones puestos. La doctora con los pantalones puestos, porque estamos hablando, es decir, hoy no es tan inusual, pero en el siglo XIX que una mujer fuese médica era raro. Las primeras médicas, la primera que fue en Alemania y fue casi en el siglo XVIII. Después hubo un movimiento dentro de médicas en Inglaterra y en Estados Unidos que les costó mucho. Claro, pues lo habitual era la enfermería. Sí, lo habitual era la enfermera. Sí, bueno, pero también a las enfermeras les costó. Sí. ¿No? Porque Florence Nightingale, ya hemos hablado de ella, le costó que la aceptaran como enfermera a ella y a sus grupos de preparología. En Alemania, te vuelvo a repetir, en Alemania no era así. De hecho, Florence Nightingale se fue a Alemania a estudiar enfermería. En Alemania ya estaba aceptado. Pero en Inglaterra, en Estados Unidos, esto fue un problema. Sí. Y entonces la doctora Walker, que desde chica, ya el padre era médico, era un médico así con unas ideas muy liberales, la indujo a que la hija estudiase medicina. Y en ese entonces, bueno, todos recordaremos las imágenes de las mujeres encorsetadas. Entonces ya el padre de la doctora Walker decía que gran parte de los problemas de salud de las mujeres se debían al corsé, que las ahogaba, que las asfixiaba, que las hacía proclives al colapso. Y entonces ella toma el puesto, toma la posta de su padre y sigue como la embanderada de la liberación del cuerpo femenino de esos corsés tan bruscos, ¿no? tan violentos con la anatomía femenina. Corset y pollera. Corset y pollera. Claro. Bueno, entonces ella decide que de ahí en más se va a vestir como un hombre. Pero con la curiosidad, y van a ver en las fotos, que usaba galera también. Se vestía como un hombre. ¿Con quién podía casarse una mujer así? Con otro médico. Pero el matrimonio no fue muy feliz. Entonces, los prejuicios de la época, ella era muy liberal. Entonces ella en un momento se encuentra con que, bueno, tenía que mantenerse. Y estamos en la época de la Guerra Civil Norteamericana. Y ella, la doctora Walker, se postula para ser médico del ejército de la Federación, del Ejército del Norte. Por supuesto, se tomaron su tiempo en aceptarla. Sí. Mientras tanto, hizo tareas de enfermería. Y cuando empezó a trabajar para el ejército americano, también hacía asistencia en la gente de la zona. No solamente atendía a los soldados, sino que el ejército marchaba y ella asistía a los distintos pueblos. Y ahí es que el ejército sureño la captura diciendo que ella estaba espiando. Que entonces, con la excusa de que iba a atender... ¿Atendía a los soldados enemigos? No. Con la excusa que iba a atender a civiles en pueblos atrás de las líneas civiles, atrás de las líneas de los enemigos, los confederados la tomaron presa, diciendo que ella estaba espiando. Porque parece que volvía y les contaba, no, vimos tantas tropas de aquel lado, etc. Bueno, la tuvieron presa... y al final la liberan en un intercambio de prisioneros. Liberaron 12 médicos del Ejército del Sur, de los confederados, contra 19 de los federales. Y ella estaba muy contenta que la hayan cambiado por un hombre. Bueno, por supuesto que por su servicio fue condecorada. Recibió, con la medalla del Congreso, recibió una pensión de $730 de esa época y una pensión mensual de $8. Bueno, así todo, en un momento la ley americana dice que ella no podría haber sido, que solamente le iba a dar esta condecoración a los soldados heridos en acción o que lo habían ganado en acción, que como ella había trabajado como médica no le correspondía, y ella, bueno, empezó con toda una causa legal y nunca se descolgó la medalla del Congreso, por más que le exigían eso, que la devolviese. Y hasta el último día de su vida siguió trabajando
con los pantalones puestos, de saco, de camisa con palomitas, ¿no? Y con su galera. ¿Podríamos decir que impuso el ambo de médico? No, en ese momento los médicos no usaban ambo. Los médicos generalmente usaban más que nada un delantal, como hoy lo usan las carnicerías. Sí. Bueno, era así, porque las cirugías eran bastante violentas, ¿no? Claro. Claro, no había anestesia. No había. Bueno, justamente durante la Guerra Civil Americana empieza a haber una anestesia, ya había anestesia, y empiezan a usar la dietilmorfina, que decían que no causaba adicción, un derivado del opio que no causaba adicción, pero después se dieron cuenta que causaba adicción, y ahí es cuando se genera la heroína. Y justamente el nombre lo tiene porque fue aplicado esta droga en los héroes de la guerra, la heroína. Claro. Por eso es su nombre. Por eso su nombre es heroína. Y justamente fue aplicada en los soldados durante la Guerra Civil Americana. Y bueno, era uno de los pocos anestésicos o uno de los pocos analgésicos poderosos con los que se contaba. Bien. La doctora era una especialista en administrar. Mary Walker entonces le abrió el camino a las médicas. Mary Walker fue... Ya había habido otras doctoras, pero ella es la primera médica que trabaja en el ejército norteamericano. Y de ahí en adelante se facilitó el puesto para las médicas. Justamente acá en la Argentina, la doctora Gerson es un poquito después de esta, desde 1870. Seguramente era buena profesional, reconocida y respetada por hombres, y fue reconocida a nivel mundial. Fue reconocida a nivel mundial, sí, Así efectivamente. Fue una mujer reconocida a nivel mundial. Doctor, muchísimas gracias, siempre un placer escucharlo. Hasta nuestro próximo programa.